el dolor, porque le agarró también las piernas la chica que venía con la intención de porque bajar a esa detrás de altura él. se cae la escalera y lo que viene es la rueda. Claro, claro, Porque claro. o sea, la escalera está delante de la rueda del colectivo. Un desastre. Selmira, enseguida volvemos con vos. Y ahora vamos a hablar de la cuestión de la pobreza. Atención, porque se conoció este fin de semana que un 55% de los argentinos es pobre. Esta difusión tiene que ver con el INDEC. Es el INDEC el que, mejor dicho, la proyección de los datos es del INDEC, pero la hace la Universidad Católica. La Universidad Católica dice que la pobreza, con las medidas económicas que ha tomado el gobierno de Javier Milei, se ha elevado al 55%. Recuerden que la pobreza en la Argentina se mide con un espejo retrovisor de 6 meses. Por eso es tan importante ir siguiéndolo de cerca. Tengo en una pantalla a Agustín Salvia, es director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Agustín Graña te habla. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Graña. Bien. Sigue creciendo la pobreza, sigue creciendo la indigencia. Es una velocidad desconocida. ¿A qué época hay que remontarse para entender este aumento tan rápido de la pobreza? A ver, sí, vamos a aclarar, porque corresponde al primer trimestre de este año. Son las mediciones que surgen de los microdatos que presenta la encuesta permanente de hogares del INDEC, nada más que han sido procesadas por nosotros, como por otros expertos, también cuentan con esa información. Pero el dato lo que está dando cuenta es del primer trimestre. Queda un poquito viejo con respecto al segundo y ya al inicio del tercero. El segundo no es, son buenas noticias porque en realidad la pobreza y la indigencia vienen bajando. Este creo que es el pico que se alcanzó. Ese es el pico. Este es el pico que fue el primer trimestre del año. El segundo trimestre la situación ha tendido a estabilizarse alrededor de un 50% en términos de pobreza y quizás un 18% en términos de indigencia. Ha bajado levemente, pero también es importante entender que buena parte de esta información no surge de lo que ocurrió solamente en el primer trimestre. Cuando uno compara interanualmente entre el primer trimestre del 2023 y el 2024, lo que uno tiene son 15 puntos de aumento de la pobreza y 11 puntos de la indigencia, de los cuales la mitad ya estaban presentes en el último trimestre del año pasado. Es decir, ya la pobreza y la indigencia venían creciendo. Por la inflación del tramo final del gobierno de Alberto. Exactamente, después del plan Platita, Claro. o después de aquel escenario un poco más favorable que se generó con un hiperconsumo en un contexto electoral, ya el cuarto trimestre del año la pobreza alcanzaba el 45% y la indigencia el 15%. Sí, Hubo ahí son efectivamente un aumento. están los primeros meses de la devaluación y es en este primer trimestre entonces que se siente más. O sea, vos pensás que esa es la peor postal ahora. Exactamente, yo creo que esto ya tendió a estabilizarse, ya las proyecciones nuestras van dando cuenta de una caída, lenta pero sistemática, producto de que los salarios en el primer trimestre no se actualizaron con respecto a la devaluación, y ahora sí, ya le empiezan a ganar a la inflación, una inflación que va a la baja. Las jubilaciones también, por mucho que no han logrado recuperar lo que perdieron, también van recuperando con respecto al peor momento del primer trimestre, de diciembre, enero y febrero. Se observa una leve recuperación del consumo, en ese sentido, una leve mejora, nada que permita pensar en un horizonte donde la pobreza caiga significativamente, pero al menos sí donde hay una mejora. O sea que estos saltos de la pobreza están vinculados directamente a las devaluaciones que traen inflación y que provocan los saltos de pobreza. Sí, con un agregado que es importante desde el punto de vista social o incluso laboral, que tiene que ver que como ha habido una política recesiva para justamente tener este efecto también de baja de la pobreza, perdón, de baja de los precios, esa política recesiva ha hecho que un shock importante de reducción del consumo en los sectores medios, y esta reducción del consumo en los sectores medios también ha repercutido en la disminución del nivel de trabajo en el sector informal. Bueno, sí, es Por lo que eso se dice que ven las encuestas de opinión, que la gente hoy por hoy se va preocupando menos por la inflación y mucho más por el desempleo.
Exactamente, y eso va produciendo que caiga el nivel de actividad y de empleo o de demanda, pero sobre todo en el sector informal. Si bien en el sector formal se perdieron aproximadamente 100.000 empleos, hay más de 200.000 empleos que han perdido cantidad de trabajo en el sector informal, que son los que explican el aumento de la indigencia. Este fuerte aumento de la indigencia que pasa de 8 o 9% el 2023 al 20% en el 2024, se explica en buena medida no solo porque ha habido una caída por la inflación, sino porque una reducción del nivel de trabajo en el sector Bueno, informal, pero sectores ahora, pobres que caen en la indigencia. ahora algunos empiezan a venir que después del periodo de ciertos despidos, pero sobre todo muchas suspensiones, puede que los despidos se profundicen. ¿Eso generaría Bueno, un aumento mayor en la indigencia? no, en la pobreza, porque generalmente son los sectores formales ocupados. Puede ser que también aumente la indigencia. La indigencia es un fenómeno, pensemos que es una familia tipo hoy que no recibe o que no tiene ingresos de 400.000 pesos, es indigente, de 4 miembros, y una familia de 4 miembros, 2 adultos y 2 niños, que no recibe ingresos de 900.000 pesos es pobre. Entonces, dentro de esos parámetros, generalmente los programas sociales que han venido aumentando o mejorando generan un piso de protección, pero no compensa la caída del nivel de trabajo que hay en el Claro. sector informal. O sea que ahí se Ahora, siente el aumento o sea, porque hay que decir que así como se cortaron otros planes sociales, el aumento de la AUH y la tarjeta alimentaria es lo que está compensando un poco la caída en la indigencia. exactamente, sí, en forma importante, porque casi se duplicaron los ingresos en AUH y en tarjeta alimentar, lo cual hoy por hoy se logra una cobertura del 50% de los ingresos de los sectores indigentes es programas sociales. El otro 50% son otros ingresos y ahí es donde justamente el fenómeno está calando, el fenómeno recesivo afecta a sectores trabajadores informales, pobres, que caen en la indigencia porque ya el trabajo no alcanza. Los que están en indigencia, ya hay un 10% estructural de sectores en la indigencia, que incluso el programa social no les alcanza y no tienen un trabajo, ni changas, ni trabajos eventuales, y esto hace que se mantenga esta situación en una Argentina que no viene creciendo hace mucho tiempo, que no crea empleo, y obviamente son esos los factores que Claro. explican detrás, ¿no? Digamos que un shock inflacionario o una devaluación son medidas de ajuste que eventualmente vienen a blanquear situaciones que ya son problemáticas en Argentina, pero que el problema real, el problema estructural en Argentina es la falta de inversión, de creación de Sí. de empleo en la Y pequeña y mediana la empresa. falta de generación de empleo en blanco. Agustín, te agradecemos mucho el contacto. Exactamente. Bueno, un abrazo grande, Gran. Gracias. Hasta luego. Llegó el